Muy bien. Pues cumpliendo más o menos el horario previsto, en fin, la dificultad que tienen estas reuniones siempre es la misma, ya hemos llegado al final de nuestro congreso. Quiero dedicar nada más que 2 palabras, es decir, 1 minuto, a resaltar y agradecer el trabajo, la labor de todos los ponentes que han intervenido a lo largo de todas las mesas redondas que se han celebrado. Agradecerles su esfuerzo y felicitarles por la calidad de todas sus intervenciones. Ha sido después de la conferencia inaugural que dictó el profesor Aragón Reyes 5 mesas de debate que han tratado temas absolutamente vibrantes y de total actualidad, y donde se han puesto las cosas de manifiesto, blanco sobre negro, con toda clase de argumentos y con una claridad extraordinaria. Por tanto, sin más preámbulos, y para celebrar este acto de clausura del Congreso, voy a ceder, en primer lugar, la palabra a José María Alonso, para que nos dedique algunas palabras en este importante acto de clausura, y posteriormente cederé la palabra a David Vilas, que es el abogado general del Estado, para que proceda a la clausura formal de este congreso. José María, tienes la palabra. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, mi agradecimiento a CIMA por haberme invitado a este acto de clausura y mi felicitación por su cumpleaños, por su 35 aniversario. CIMA es el resultado de un esfuerzo de la sociedad civil. Recuerdo cuando Santiago Foncillas me vino a ver, estando yo en Garrigues, para contarme el proyecto que tenían inicialmente el Cuerpo de Abogados del Estado y de Letrados del Consejo de Estado, que me pareció sumamente interesante, y luego afortunadamente se abrió al resto de los mortales, entre los que me encuentro como árbitro de CIMA desde hace ya mucho tiempo. Pero como presidente del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, Centro Iberoamericano de Arbitraje, yo tengo que destacar especialmente 2 cualidades de CIMA. Una es su visión y, por otra parte, es su generosidad. Cualidades que, por supuesto, se extrapolan a las demás cortes fundadoras del CIAMCIAR, a la Corte Española de Arbitraje y a la Cámara y a la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid. Su visión, porque desde hace ya mucho tiempo, y yo recuerdo las conversaciones que teníamos inicialmente con Juan, con Luis Felipe, con Luis Argüello, a lo que luego se sumó Paco Ruiz Sueño, de la idea de que esto de hacer la guerra cada uno por nuestro lado en el plano internacional tenía poco sentido. Nos presentábamos, o las Cortes se presentaban en los grandes eventos internacionales, pues con tarjetas de CIMA, con tarjetas de la CAM, de la Corte Española, y había una cierta confusión en el mercado a la hora de identificar a qué corte tenían que someter sus conflictos internacionales. Porque, al igual que el arbitraje doméstico es una opción, uno puede elegir entre los juzgados y tribunales o entre mecanismos alternativos, siempre he pensado que el arbitraje internacional no es una opción, es una necesidad, ¿no? O aceptas someterte a la jurisdicción de la otra parte contratante, o la otra parte contratante acepta someterse a tu jurisdicción, o no existe un mecanismo jurisdiccional internacional neutral, y por tanto el arbitraje es la única opción en el mundo internacional. Y también veíamos en esas conversaciones y almuerzos que teníamos con Luis Felipe, con Luis, con Paco y con Juan,
pues la idea de crear un ente único que representara a España en el plano internacional. Y eso fue el origen de lo que luego fue Ciamciar. Partiendo de la base, y siempre me gusta repetir estas estadísticas, que pido disculpas para aquellos que ya me las hayáis oído, pero a nivel mundial, entre el 20 y el 25% de los arbitrajes internacionales que se inician tienen una parte iberoamericana. Hablo de Iberoamérica, España y Portugal, y desde el Río Grande hasta la Patagonia. Y, sin embargo, más del 90% señalan como sede de arbitrajes en Francia, en el Reino Unido, en Estados Unidos y en Suiza. Países muy respetables, pero países que en fin, particularmente el Reino Unido y Estados Unidos, que son países del common law, países que no hablan español, países que tienen unos costes enormes. Y parecía absurdo que nosotros no hiciéramos un esfuerzo para atraer hacia España inicialmente esos arbitrajes con partes iberoamericanas, teniendo en cuenta que tenemos una ley modelo que es común a la mayoría de los países en Iberoamérica, que tenemos la misma lengua, que tenemos un derecho civil, que tenemos una comunidad jurídica tanto desde el plano de la abogacía como desde el plano arbitral extraordinaria, y con unos costes mucho más reducidos. Además de ser Madrid la ciudad con mayores conexiones que tiene con Latinoamérica, al menos de Europa. Bueno, ese esfuerzo de CIMA, seguido del de la CAM y de la Corte Española, dio lugar en la creación del año 2020 del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid. Y posteriormente, el año pasado, incorporamos al Centro Iberoamericano de Arbitraje, que había sido creado en el 2014 bajo el impulso de la Secretaría General Iberoamericana. Por tanto, visión de futuro, y eso en un mundo como el español, donde a veces tendemos a ser poco solidarios, tiene una importancia enorme. Y generosidad porque implicaba la renuncia a tramitar arbitrajes internacionales. Y los arbitrajes internacionales pues, son para las Cortes una fuente de ingresos importante. Y es una renuncia que no es, digamos, de palabra, sino que es una renuncia que está establecida en los propios reglamentos y que cada vez que llega un arbitraje con componente internacional a alguna de las Cortes fundadoras, lo primero que le hacen es ofrecerle a las partes el que se vayan hacia. Y, por supuesto, a partir de ahora, actuar como representantes del Ciamciar. Eso ha hecho que, en este momento, el CIAM pues es verdad que se funda en el año 2020, que han pasado 4 años, hay que excluir el periodo de la pandemia, que fue muy negativo en este sentido, pero que estamos ya a punto de alcanzar los 50 arbitrajes internacionales. Me decía el otro día Alexis Moore que ese número es superior, por ejemplo, a los que se llevan en la Corte de Milán. Por tanto, vamos avanzando de una manera muy seria, tenemos ya unos equipos consolidados y estamos haciendo una labor importante para que esta cláusula Ciamciar pues, se vaya incorporando en los contratos internacionales. Hemos modificado un reglamento, tenemos un reglamento muy moderno, que ha pasado por todas las vicisitudes para que así sea. Recientemente estuve en Ecuador y una competencia de todas las universidades latinoamericanas y el caso era la impugnación opcional del laudo que está prevista en el anexo 4 del CIAM, con lo cual ya en las universidades es un tema que se estudia. Por supuesto, lo importante es cuántas cláusulas arbitrales se introduzcan en los contratos, desembocarán o no en un conflicto, pero lo importante es que sea así. Y seguimos trabajando. Yo quiero reiterar
el apoyo permanente que tengo, en este caso porque estoy encima de Paco Ruiz Ruiseño y de Juan Serrada, como miembros del Pleno. Nunca han puesto ninguna pega. Frente a todas manifestaciones que se diga que si las Cortes fundadoras intervienen, torpedean o ralentizan de alguna manera el funcionamiento del CIAM, yo tengo que decir que todo lo contrario. O sea, que es una actitud permanentemente positiva, es una actitud, en fin, de apoyo permanente. Y, por tanto, yo, en fin, el representante de una corte, uno de cuyos dueños es CIMA, no puedo, sino en este momento, en este acto de clausura, y porque considero que CIAM forma parte de CIMA, como CIMA forma parte de CIAM, pues en tu persona, Juan, expresarte mi eterna gratitud por todo lo que estáis haciendo. Nada más. Muchas gracias, José María, por tus palabras. Muchas gracias, no se puede decir nada más. Y por la confianza que tenemos mutuamente, efectivamente, ya desde hace bastante tiempo. Y antes de cederle la palabra al abogado general, simplemente decir que se ha puesto en manifiesto, y creo que esa es la vocación encima, y eso es lo que se ha querido traslucir a lo largo de estas jornadas, que lo que el arbitraje pretende y lo que CIMA pretende también es facilitar las cosas a los ciudadanos y tratar de conseguir, como dije en la inauguración, tratar de conseguir una sociedad mejor y más justa. David, abogado general, te cedo la palabra para la clausura formal y reitero, o te digo, te manifiesto nuestro agradecimiento por tu presencia aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente de CIMA, querido Juan, señor presidente de CIAM, CIAR, querido José María, querida Rosario, distinguidos participantes. El agradecimiento es mío por haberme invitado a la clausura definitiva y formal de estas jornadas. Son las terceras jornadas que en realidad vienen a suponer la celebración del cumpleaños, del 35º cumpleaños de CIMA, lo cual es un hito que además vincula a la Corte con la primera normativa española en materia de arbitraje y en sí mismo ya constituye un éxito, y lo que os deseo es que se vayan cumpliendo muchos más años y que se vayan celebrando muchas más jornadas como esta, en la que además creo que habéis elegido aunque aparece como un único punto común a todas las intervenciones, el arbitraje y el Estado de Derecho, en realidad son la combinación de dos elementos absolutamente de moda, totalmente interesantes y que, desde luego, tienen un futuro fantástico. Habéis, además, conseguido un gran nivel en el foro con unas intervenciones de máxima relevancia, desde la administración del propio arbitraje hasta la posición y rol de los peritos y expertos independientes, también la mediación en el ámbito público, en la que tanto campo hay por explorar aún, el devenir del futuro del arbitraje en este país, y habéis culminado además con una conferencia de clausura magnífica, de la cual no puedo sino suscribir todo lo que ha dicho Rosario. Solo completaría una cosa que me parece interesante, la ha dejado ahí in albis, el caso del recurso de incumplimiento de la Comisión contra Hungría, que está abierto ahora, está pendiente, el 19 de noviembre tendrá la vista, y resulta especialmente interesante porque en vez de concretizar, utilizando el término que indicabas con el artículo 19 del tratado, el supuesto incumplimiento, será el artículo 2 el objeto de debate, porque aquel se fundó la Comisión a la hora de intentar evitar la validez de la norma húngara, lo cual tiene un efecto que también resulta muy relevante también en el ámbito arbitral acerca de las crecientes competencias o el ámbito de la jurisdicción del propio tribunal a la hora de poder analizar los casos. Lo cierto es que la abogacía del Estado como institución, en principio, no parece que en el ámbito arbitral tuviese su hábitat natural, es una cuestión estructural, aparentemente. Es decir, nosotros fuimos creados como abogados, primero con y perdonad los demás oyentes que no lo seáis, pero
como un cuerpo que se puso a disposición de una ley de jurisdicción contencioso administrativa a finales del siglo XIX como abogados y representantes ante la jurisdicción. Este es ante un método de heterocomposición también, pero jurisdiccional especializado. Y ese es nuestro origen, sin perjuicio de que hayamos después adquirido la representación y defensa en todos los órdenes jurisdiccionales y, por otra parte, como nuestro cliente, la Administración General del Estado, ordinariamente pues, opera dentro del derecho administrativo, donde se presume la legalidad del acto, pues este método heterocompositivo, dejando a un tercero en forma arbitral que intervenga, pues no es lo habitual. Por eso hablasteis del arbitraje de derecho público, creo que a lo largo de la jornada de ayer, y sin embargo lo cierto es que se está produciendo una evolución y este planteamiento estructural, que nada tiene que ver después con la calidad individual de los abogados del Estado, que por su excelente formación y precisamente por la transversalidad de sus conocimientos en muchas ocasiones y finalmente también como consecuencia de su experiencia acumulada a gran velocidad en virtud del ejercicio de su profesión, pues son fantásticos para el mundo arbitral y prueba de ello es la propia Corte, en donde hay múltiples ejemplos y veo aquí a muchos compañeros. Decía, sin embargo, que la abogacía general cada vez se ve más arrastrada a la necesidad de acudir al sistema arbitral a través de dos experiencias. Muy brevemente las relataré porque sé que estamos constreñidos de tiempo. Por un lado, el Departamento Civil y Mercantil acude también a esta Corte en ocasiones, unas 3 o 4 veces al año, generalmente de forma vinculada a la existencia de sociedades mercantiles estatales que incluyen cláusulas en algunos de sus contratos y, por tanto, la liquidación de los sobrecostes de obras en muchas ocasiones terminan siendo liquidadas arbitralmente. Esto es algo habitual, a lo que nos estamos acostumbrando. Y, en segundo lugar, ya en el ámbito internacional, en el ámbito principalmente de la inversión internacional, en donde, de hecho, dio lugar a la creación hace ya unos años de un departamento especializado en el ámbito de la propia Abogacía General del Estado de arbitrajes internacionales, en donde se conocen todo tipo de arbitrajes de inversión y en donde hay un grupo especialmente importante, que son todos aquellos energéticos que vienen de la mano de las reformas producidas en el año 2013 al respecto. Quisiera poner en valor específicamente esta faceta porque denota la importancia y futuro del ámbito arbitral en su conjunto y, por otra parte, también la necesidad de que, incluso desde el punto de vista institucional, tengamos que acostumbrarnos al uso del arbitraje. Dando muy pequeños números, mejor dicho, muy pocos números, los números no son pequeños, las reclamaciones globales que se producían frente al Reino de España en el conjunto de los 51 arbitrajes alcanzaban más de 10.600 millones de euros. De esos 51 arbitrajes ya se han resuelto 39, 14 de forma totalmente satisfactoria para el Reino de España, 25 con laudos parcialmente ganados o perdidos, según en qué lugar nos pongamos, quedan 12 pendientes. La deuda principal actual es de unos 1.500 millones de euros, es decir, un 17, un 14% del total que era reclamado originalmente, sin perjuicio de los costes que en todo caso conllevan. Y en ese sentido, pues tanto consideramos que es una noticia que entraña un éxito por parte de la capacidad, incluso desde el punto de vista de los abogados del activo, de acostumbrarse al mundo arbitral. Un éxito que ha tenido 2 manifestaciones el último viernes, con 2 laudos muy recientes caracterizados por reconocer por primera vez CIADI la falta de jurisdicción para resolver, acogiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al considerar que las inversiones intra-UE no deben quedar sujetos a dicho foro arbitral. En ese sentido, por tanto, repito, el futuro del arbitraje es grande, incluso en un ámbito en donde en principio no debería ser el propio del mismo, como es el ámbito del derecho público, donde ejercemos nuestras funciones los abogados del Estado, va abriéndose camino y va abriéndose camino con eficacia y con una gran influencia en virtud de asuntos de gran calado. Voy concluyendo. Agradezco nuevamente a todos los ponentes y a los participantes su valiosa contribución a este debate. Sus aportaciones han enriquecido, desde luego, nuestra comprensión y esa finalidad que nos indicaba Juan, tendente a, sobre todo, determinar la utilidad, que es lo que en derecho, al fin y al cabo, determina el éxito de las instituciones del mundo arbitral. Y estoy convencido que con este trabajo conjunto de los distintos operadores jurídicos celebraremos muchos más años y muchas más jornadas en el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David, por tus palabras, por todo lo que has puesto encima de la mesa. Ya está clausurada la jornada, entonces fuera de carta, fuera del orden del día,
Simplemente recordar, como cuestiones de intendencia, que todos los que queráis, tenemos organizada una visita a las jubilaciones reales, ahora a las 12:30. Ha habido que anticipar, en fin, por motivos de horario del propio centro, y hoy va a ser a la 1, pues tiene que ser a las 12:30. Hay un autobús, creo, preparado, y si no, pues facilitaremos taxis, el que quiera que pueda ir. Hay que entrar por la puerta de la Almudena, según me dicen, para que no haya pérdidas. Tenemos ahí unos guías y nada, y luego tomaremos un pequeño cóctel en el Teatro Real, en las dependencias que hay allí, una vez que acabe la visita hacia la 1:30 o 2:45. Por lo tanto, pues encantado, muchísimas gracias, y vamos a coger el autobús, que no...